Bienvenida al capítulo 6 de este podcast, en el que comparto lecturas y comentarios del libro Nuestro Útero, con la intención de invitarte a indagar, a conectar con el sentir de tu cuerpo, de tu útero, en este caso en particular de tu menstruación, sea que estés en etapa cíclica cercana a menstruar, o sea que ya no menstrues, también que puedas pensar y recapitular tu menstruación desde una nueva perspectiva. Y quiero comenzar con este título: la importancia de escuchar a tu cuerpo menstrual. ¿Qué te pide tu cuerpo cuando estás por menstruar? Y cuando estás menstruando, ¿sabes lo que necesitas? ¿Te escuchas? ¿Te acompañas? ¿Te cuidas? A las mujeres se nos demanda funcionar con la misma eficiencia durante todo el ciclo, desde la educación, los mandatos sociales, inclusive desde la publicidad. La mayoría de las mujeres actuales fueron educadas con la idea de que la menstruación no debería interferir ni limitarlas en nada. Es más, la menstruación debería pasar desapercibida. No se nota, no se habla, no se siente. Sin nombrarla y sin sentirla, ignoramos activamente las necesidades del cuerpo menstrual una y otra vez. Eso desactiva y desalienta la capacidad depuradora de la menstruación y del útero en este momento del ciclo. Agota física y emocionalmente y nos predispone a un siguiente ciclo que se inicia ya en desarmonía. Si por el contrario escuchas y atiendes a tu cuerpo, irás limpiando tu útero, tu energía, depurando útero, sangre y energía, y los ciclos se volverán armoniosos naturalmente. Si satisfaces tus necesidades, te acompañas y te cuidas, el ciclo que inicia lo hará en armonía. Tal energía retroalimentará al ciclo siguiente. Luego de algunos meses te sentirás mejor, tus menstruaciones serán menos dolorosas, tus emociones fluirán bajo control y tu cuerpo estará más dispuesto incluso durante la menstruación. Si hay algo que nos genera realmente resistencia a las mujeres es tomarnos ese día o 2 días de descanso o quietud o introspección que requiere el cuerpo cuando estamos menstruando. A veces no es realmente posible por cuestiones de la dinámica familiar o exigencias laborales. Comprendemos que el sistema en general, la lógica patriarcal que define este sistema, no considera la necesidad de las mujeres respecto a su ciclo. De hecho, el mercado laboral y el funcionamiento de las empresas está pensado para hombres que no tienen ciclo, entonces las mujeres deberíamos tener la misma productividad siempre, y eso no es así, no es posible. También realmente ignoramos todo lo que significa emocionalmente menstruar, la vulnerabilidad, las emociones que están reprimidas, el duelo, la tristeza, pero también esa misma sensación de no poder, de no tener suficiente cuerpo para hacer lo que se debiera hacer. Cuánta más frustración, cuánto más dolor o vergüenza o culpa nos genera justamente sentirnos débiles. Entonces, todo eso, toda esa forma de vivir la menstruación, negando cuerpo y emociones, crea una gran exigencia, nos cansa, evita que esta menstruación cumpla con su función depurativa, depuradora. Entonces comenzamos así con estos ciclos enviciados. Ahora, esto se remonta al origen de los ciclos, ¿no es cierto? Porque escasas veces hemos sido educadas en considerar el cuerpo y respetar el cuerpo. Entonces, apenas empezamos a menstruar en la adolescencia, ya estamos ignorando todos estos factores. Con lo cual, el trabajo de actualizarnos a las necesidades del ciclo es un trabajo que requiere una revisión de muchos años para atrás. Lo que no significa que no sea posible, lo es realmente. La conciencia del ciclo y cuidarnos se puede transformar en muy poco tiempo. Más que todo hay que traspasar esa resistencia al autocuidado
que tenemos como muy incorporado, ¿no? Simplemente continuar y exigirnos a ello. ¿Qué guarda y depura la sangre menstrual? La sangre tiene una historia propia. Lo vivido, lo sentido y vibrado durante este último ciclo. La sangre en quietud que no circula, sino que está estática en el interior del útero, tiene la tendencia a asimilar la energía que también va quedando estática. Todo aquello que no fluya en ti y quede estancado o bloqueado será asimilado por la sangre del útero para luego ser reactivado en la menstruación y liberado a través de esta capacidad depurativa que tiene la sangre menstrual y el útero. Las energías que depura esta sangre son, orgánicamente y en primer lugar, una expectativa de vida, la energía de anidación. Incluso cuando no estamos buscando un embarazo o no tenemos esa perspectiva de maternidad, lo que se depura es la expectativa de vida, el nido. Cada ciclo, el útero va a armar a través del endometrio un nido con la facultad de acoger una nueva vida. Cuando eso no sucede, porque el óvulo no es fertilizado, el nido se desarma en la menstruación, junto con esa expectativa de anidación. Adicionalmente, el útero depura las vivencias de tu hogar interno y externo a partir del contexto del útero en tu cuerpo y en tu vida. ¿Qué significa esto del hogar interno y el hogar externo? Voy a continuar leyendo un poquito más. El útero representa el hogar interno, un lugar donde almacenar. Principalmente tu mundo interno no expresado queda guardado en la sangre menstrual. Tu búsqueda interior, ideas, creaciones que no has permitido o podido materializar son ahora fantasmas en el útero. Las emociones que no te has permitido vivir, procesar, llantos, gritos, voces, quedan también ahí, confinados en la sangre menstrual. Entonces tu menstruación será coherente con esas vivencias acorraladas. Si has podido expresarte en tus necesidades y búsquedas, si has seguido tus instintos y caminos internos, es probable que tu menstruación depure lo justo y necesario. La vida que fluye en tu cuerpo lo hace de manera expresiva, entonces no hay nada que se estanca. Por supuesto, en nuestra negación creativa expresiva, todas las frustraciones, desvalorización, negación y esta no escucha interior está guardada ahí en el útero. Pero también el útero va a trabajar con las energías del hogar externo. Tu casa, el lugar en donde vives y las personas que allí habitan. Entonces ahí es importante saber si eres el útero madre del hogar, si eres la mujer principal, la dueña de esa casa. Entonces, si ese es el caso, eres la que limpia las energías del hogar también y probablemente también de la familia, de la pareja, de los hijos. Esta función depurativa como capacidad energética del útero es en general inconsciente, prácticamente inevitable, porque es difícil limitar esa función energética respecto a las personas con las que vives, a las personas de tu familia. Surge el deseo innato de acoger, de sanar, de ayudar a los seres queridos. Y entonces, naturalmente, las madres, mujeres de la familia tenemos esa intención de tomarlo de los otros para que los otros sufran menos. Por supuesto, eso sí se puede regular y trabajar conscientemente. Realmente no es necesario tomarlo todo de todos. Pero también eso implica ponernos en un rol más pasivo, dar espacio, sobre todo ya cuando los hijos crecen, cuando estamos con parejas adultas. Entonces también este trabajo con el útero es interesante de verlo en la perspectiva de cómo son nuestros vínculos dentro de nuestra familia primaria. Entonces, cuando comprendemos esta capacidad depurativa de la menstruación y cómo
Las desarmonías familiares la afectan y también nuestras desarmonías internas, silenciamiento y represión interna la afectan. Vemos ahí una gran importancia de poder observar, sentir, conectar con lo que estamos necesitando, no solo en el momento de la menstruación, sino durante todo el ciclo. Porque todo eso que ha quedado silenciado, negado, reprimido en nuestro interior, escuchado y sin respuesta, tal vez cuando hay discusiones o reclamos familiares, todo eso va a quedar pendiente en la sangre menstrual y se va a depurar. Entonces, si hay mucho dolor, se va a depurar con dolor. Si hay mucho goce, se va a depurar con más liviandad. Cada mujer es distinta, cada ciclo es distinto, por ende, cada menstruación es única. Y no existe una menstruación perfecta. Te sugiero que no te compares en tu menstruación con los estándares que nos enseñan, ni tampoco con otras mujeres, porque será frustrante. Esas comparaciones muchas veces nos llevan a tener vergüenza o de alguna manera a ser deshonestas, un poco mentirosas con nuestra menstruación, ajustándonos a los días, cantidad de días que deberíamos menstruar, a la cantidad de sangre y a la cantidad de dolor. Entonces, quedamos con la información sensitiva es suficiente porque ciclo a ciclo haces una comparación contigo misma y ahí aprendes de ti misma si estás con más dolor, con menos dolor, con más sangrado, menos sangrado. Pero compararnos con otras, compararnos con el supuesto estándar, termina siendo realmente frustrante y doloroso porque nuevamente yo pienso que cada menstruación es única y tiene su propia historia. Te recomiendo observar las siguientes cuestiones de tu menstruación, incluso a nivel de llevar un pequeño diario. La duración de los ciclos, siendo completamente sincera al respecto. Los ciclos pueden variar y también dependen de la ovulación. Entonces hace falta una visión completa de ovulación y menstruación para comprenderlos más en profundidad. Al estar regulados por el sistema endocrino, las emociones impactan directamente, entonces también puedes tener un registro emocional de lo que va sucediendo en el ciclo. Si te sientes inestable emocionalmente o tiendes a evitar emociones, luego te das cuenta que afloran todas juntas en el momento de premenstruación, cuando estás más vulnerable o tu cuerpo está más cansado o débil. Eso es interesante también de anotarlo, de observarlo. Cómo gestionas tus emociones en relación a los distintos momentos del ciclo. También es importante hacer este autorregistro de dolor menstrual o premenstrual. Si sientes mucho dolor físico, es posible que tu útero, tu zona pélvica se encuentren tensos, sientas alguna resistencia a dejar ir, pero también es interesante comprender que la tensión pélvica está relacionada con las vísceras, los músculos, los huesos, las articulaciones que están ocupando el espacio pélvico. El intestino, la vejiga, el sacro, todos los músculos que allí funcionan y traccionan constantemente. Entonces el dolor puede no solo venir del útero, sino también de la totalidad del espacio pélvico y es completamente trabajable desde terapias corporales, prácticas somáticas y fisioterapia y demás recursos disponibles para trabajar en el dolor pélvico menstrual. Nuevamente, como no estamos habituadas al autocuidado, no estamos habituadas a observar lo que necesitamos en ese momento, nuestro cuerpo, nuestro útero, muchas veces ni siquiera consideramos la posibilidad de buscar asistencia respecto al dolor pélvico y es completamente posible y hay la verdad muchos recursos disponibles para aliviar el dolor menstrual. Por último, también es importante notar la duración y la cantidad de tu sangrado. Nuevamente, con mucha honestidad. No quedarnos con las ideas mentales de cuántos días debería durar la menstruación, sino efectivamente observarla. Desde las distintas formas de sangrado, porque no es el mismo tipo de sangrado al inicio que en el medio de la menstruación que al final. Y también la cantidad de sangre que hay en cada ciclo. En algunos ciclos la depuración puede ser intensa
sobre todo cuando estamos transitando cambios profundos o ciclos que resultaron muy desarmónicos. Y en otros ciclos esto puede ser más simple, menor, menos sangre, menos duración. Si consideras que tu sangrado es muy abundante al punto de limitarte en tus actividades cotidianas, tienes que consultar a tu médica ginecóloga para descartar cualquier situación específica que puedas estar sufriendo. Es interesante porque también normalizamos la incomodidad de la sangre y nuevamente muchas veces no nos damos cuenta que podemos pedir asistencia, ayuda o una opinión médica en relación a nuestra forma de menstruar. Si escuchamos sinceramente la realidad de la menstruación y lo que estamos necesitando en ese momento del ciclo, es probable que podamos encontrar respuesta, asistencia, ayudas, y solamente eso va a mejorar la calidad de la menstruación en esta vivencia que está tan asociada al dolor. Si seguimos ignorando todos esos factores, es poco probable que nuestras menstruaciones puedan transformarse hacia un espacio, no diría placentero, pero más llevadero para el cuerpo físico y emocional de las mujeres. Y comprendo perfectamente que puede haber mujeres escuchando este podcast o leyendo el libro y con el pensamiento de qué fácil es decirlo. Toma atención sobre tu menstruación y crea autocuidado, busca ayuda médica o asistencia terapéutica. Tómate 1 o 2 días para descansar. Qué fácil es decir eso cuando tenemos el requisito imperioso de no poder frenar, sea porque la familia lo demanda, los niños, sea porque la realidad laboral o económica de las mujeres tampoco permite tomarse ese momento de descanso. Entonces, lamentablemente, esto de escuchar las necesidades corporales, emocionales y energéticas durante la menstruación no es posible para todas, pero sí es posible para algunas. Quisiera que podamos diferenciar en nuestro interior cuándo realmente es un requisito no frenar y continuar porque lo necesitamos para la subsistencia, y cuando ese no frenar en realidad es parte de las creencias del mandato, o porque nos sentiríamos en falla o en insuficiencia si frenamos y no podemos seguir funcionando durante la menstruación como en cualquier otro momento. Diferente entonces si lo puedo comprender como una creencia interna y como parte de lo que tengo que aprender a gestionar emocionalmente, en transformar esos mandatos y crear nuevos espacios en donde las mujeres tengamos más opciones, o cuando realmente es imposible frenar y no podemos darnos ese autocuidado, y lo comprendo que hay muchas mujeres que no pueden darse ese autocuidado. Entonces, más importante es que las otras mujeres lo hagan y estén disponibles para ayudar. Ya lo vamos a ver en la siguiente vuelta de esta espiral del útero que estamos haciendo, cuando hablemos de sororidad entre algunos capítulos, cuán importante es esta ayuda de unas mujeres hacia otras. Porque si hay algunas que no pueden ejercer su autocuidado, hay otras que pueden ayudar a alivianar esas cargas. Entonces, la menstruación es todo un proceso de reconocimiento interno, sensitivo en la totalidad de lo que somos: cuerpo, emociones, mente, energía, pero también es un reconocimiento de algo que pulsa transgeneracionalmente en nosotras, de ocultarlo, de silenciarlo y de seguir funcionando. Y es eso lo que tenemos que transformar. Todo ese registro de creencias y pensamientos asociados al ciclo, a la menstruación, a la sangre, que nos llevan a vivirla de una manera que no es natural, pero que tenemos completamente naturalizada. Con esto cierro este capítulo del podcast y por supuesto te invito a comprar el libro Nuestro Útero, que tiene mucho más de lo que yo leo aquí en cada capítulo del podcast. Sumarte a nuestra comunidad y al programa de talleres online Prácticas del Útero, en donde trabajamos estos aspectos de conciencia del ciclo, conciencia de la menstruación y también trabajo corporal específico
para sensitividad de la zona pélvica, aliviar dolor, mejorar la postura, aprender a trabajar con el útero en el cuerpo. Mi nombre es Marcela Tess, te agradezco por haber escuchado y compartido tu tiempo conmigo y te invito a seguirnos en las redes sociales @nuestroútero, www.nuestroútero.com. Nos reencontramos en el siguiente capítulo donde voy a hablar sobre la energía de la ovulación.